en la correlación. Bueno, con esa nomenclatura vamos ahora a la gráfica que van a utilizar. En esta gráfica, que también está en coordenadas logarítmicas, en el eje de las abscisas aparece un factor que es L' partido por G' multiplicado por la densidad del gas, densidad del líquido menos densidad del gas, todo elevado a un medio. Obviamente ustedes se fijan acá, es un factor adimensional, porque es flujo de líquido partido por flujo de gas. Y acá están las densidades de ambas fases, ¿ya? Es adimensional. Ahora, cuando recién estoy diseñando la columna, yo conozco los flujos. Obviamente no conozco las densidades de flujo, sino sé el diámetro, ¿ya? Por lo tanto, este cociente que está aquí, L' partido por G', puede ser perfectamente una relación de los flujos, no de las densidades de flujo, de los flujos de líquido y de gas, ¿ya? Pero este prima indica que tienen que expresar esos flujos en unidades. ¿Qué unidades? Como lo vimos recién, L' densidad de flujo, dijimos, básico, ¿ya? Tienen que trabajar en unidad de masa. El L' partido por el G' tiene que ser trabajado en unidad de masa, ¿ya? O sea, por ejemplo, kilo partido por segundo, por ejemplo. Esta gráfica tienen que trabajarla en unidad de masa, ¿ya? Luego, en el eje de las ordenadas aparece un factor que es, lo voy a poner acá de otra forma, G' al cuadrado, CF, viscosidad del líquido elevado a 0,1, J dividido por densidad del gas, densidad del líquido menos densidad del gas, multiplicado por el factor G sub C. Esa es la I, digamos. Esto es X, la coordenada del eje de las abscisas. Vamos a ver. ¿Es adimensional? También, no importa, no es adimensional en realidad. Pero lo que sí tienes que ser consistente en el trabajo, en el sentido de trabajar todo en el sistema internacional o todo en el sistema inglés, ¿ya? El G' es la velocidad de inundación de la columna. Cuando ustedes logran determinar el G, acá arriba, en esta curva, van a tener la velocidad de inundación. Pero el G' que aparece acá, en lo que interesa, el G' que aparece en este valor de la ordenada, es densidad de flujo másico para la fase gaseosa. Eso anótenlo bien. Y el G' es al cuadrado. Al cuadrado. Densidad de flujo básico para la fase gaseosa, ¿ya? Cuando ustedes hacen este cociente tiene el eje de las abscisas, que pueden trabajar con los flujos, no importa, porque es un cociente, es adimensional. Da lo mismo si trabajan con la relación entre flujos o con la relación entre densidades de flujos, da lo mismo. Pero acá arriba no, ¿ya? El G', que aparece definido acá en la ordenada de la gráfica, está expresado en unidades de densidad de flujo máximo, ¿ya? O sea, kilo, sistema internacional, ¿cuáles serían esas unidades? Kilo partido por metro cuadrado segundo, ¿ya? Sistema internacional. CF es el factor que definimos como el factor de empaque, depende del tipo de relleno que tiene la columna. Mu sub L es la viscosidad del líquido que estamos usando para la absorción, ¿ya? En el sistema internacional expresado en kilo partido por metro segundo. J es un factor de ajuste de unidades que para el sistema internacional es igual a 1, ¿ya? Ρg, densidad del gas en kilo, metro cúbico, ρl, densidad del líquido, y el G sub C es el factor de conversión gravitacional que para el sistema internacional acá lo vamos a hacer igual a 1, ¿ya? ¿Por qué se hace igual a 1? Porque en realidad en el sistema internacional ustedes saben que ese G sub C vale 9,8, pero está de alguna manera absorbida acá con el J, ¿ya? Bueno, el J tiene la misma, numéricamente vale igual, por eso que finalmente se hace todo esto 1. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja en esta gráfica? El parámetro son estas curvas que me están indicando la caída de presión por unidad de altura del relleno, expresado en newton metro cuadrado, que es Pascal, partido por B. O sea, esto sería delta P partido por Z.
Caída de presión que se produce por unidad de altura de la columna. Pascal por metro. Delta P partido por Z. Ese es el parámetro de estas curvas. Entonces, por ejemplo, acá, si yo determino la abscisa para las condiciones de diseño de la columna, aquí, cuando llego a esta curva, significa que al trabajar en esta condición, en la columna se va a producir una caída de presión igual a 100 pascal por cada metro de altura. Eso significa, derechamente. Se produce una caída de presión de 100 pascal por cada metro de altura. Entonces, para esa condición, o para esa caída de presión, yo voy acá, y en el eje de las ordenadas voy a leer el valor de la variable I, que involucra todos estos parámetros. Como yo voy a conocer el tipo de relleno y todos los otros parámetros que están relacionados con los flujos, con el gas, con el líquido, de ahí voy a poder despejar G'. Y ustedes van a poder saber cuál es la densidad de flujo del gas que va a producir una caída de presión igual a 100. ¿Ya? Si no sé el diámetro de la columna, estoy recién diseñando, tengo que trabajar en condiciones de inundación. Llego hasta la última curva. Lo que voy a determinar allí es la ordenada I, y a partir de esa ordenada I voy a determinar el G' de inundación. Una vez que conozco el G' de inundación, le aplico el factor de seguridad y determino el G de operación. Recuerden que esto es kilo partido por metro cuadrado segundo. ¿Ya? Densidad de flujo básico. Como el flujo de gas lo conozco, de ahí puedo determinar inmediatamente el diámetro de la columna. ¿Ya? Está directamente relacionado con las condiciones de inundación de la columna. La idea es que, esta es nuestra altura. Antes de seguir avanzando en la materia, muchas cosas, hagamos inmediatamente un ejemplo de cálculo.